Muy buenos días, queridos estudiantes del Peruano Español. Vamos a continuar con el siguiente tema del curso de biología. El tema que vamos a tratar hoy es el reino Plantae. ¿Ya? El reino Plantae, como bien lo habíamos mencionado, se va a referir a todas las plantas que existen en nuestro planeta Tierra. ¿Ya? Entonces, el reino Plantae tiene características específicas. ¿Ya? Las características específicas son las siguientes. Son eucariotas. ¿Qué quiere decir que son eucariotas? ¿No? Que las plantas en sus células poseen un núcleo delimitado por una membrana. Quiere decir que tiene un núcleo celular. Por eso es que se les llama eucariotas al reino Plantae. Otra característica es que son pluricelulares. ¿Qué quiere decir pluricelulares? Que tienen muchas células. Su organismo está formado por varias células. Algunos grupos tienen tejidos y otros no tienen tejidos. Todo va a depender de la estructura de la planta. Son macroscópicas. ¿Qué quiere decir macroscópicas? Que se ven a simple vista. La podemos observar, aunque algunas veces pueden ser muy pequeñas. Son autótrofos. ¿Qué quiere decir autótrofos? Que van a fabricar su propio alimento de moléculas orgánicas, ¿no? Que van a formar la glucosa a partir de sustancias inorgánicas. ¿Ya? Solo existe un reducido número de plantas parásitas. ¿Ya? Por eso es que las plantas tienen que hacer la fotosíntesis para generar su propio alimento. Por eso es que se les llama autótrofos. Su reproducción y desarrollo. Las plantas se reproducen asexualmente o sexual. ¿Ya? La asexual se da por esporas, ¿no? Por esporas que se reproducen, y la sexual son con gametos, o también llamado cigoto. ¿Ya? Las plantas también tienen una pared celular con celulosa. Entonces, la pared celular de las plantas es la celulosa, ¿no? Entonces aquí podemos observar, ¿no? Un árbol gigante. Continuamos. Clasificación. El reino Plantae se clasifica de la siguiente manera. Ya. Se van a clasificar plantas sin semillas ni vasos conductores, se les va a llamar briófitas. Ya quiere decir que estas plantas no tienen semillas, tampoco presentan xilema ni floema. Ya, entonces son estas plantas que van a crecer por sí solas, ya que no necesitan semillas. Por ejemplo, dentro de estas briófitas tenemos a los musgos. Otra clasificación del reino Plantae son las plantas sin semillas, pero con vasos conductores. Quiere decir que tampoco tienen semillas, pero sí presentan xilema y floema. Como por ejemplo son las pteridofitas, ¿no? Las pteridofitas tenemos a los helechos. Otra clasificación del reino Plantae son las plantas con semillas y vasos conductores. Quiere decir que estas plantas necesitan de una semilla y sí presentan xilema y floema, que son las llamadas espermatofitas. Estas espermatofitas se clasifican en dos, las gimnospermas y las angiospermas. En las gimnospermas tenemos, por ejemplo, los pinos, a las plantas sin flores. Ya las angiospermas son las plantas que tienen flores. ¿Ya? Esa es su clasificación en cuanto al reino Plantae. ¿Ya? Como les había mencionado, ¿no? Las plantas no se reproducen por semillas. Cuando no se reproducen por semillas, quiere decir que lo hacen por medio de esporas. ¿Ya? Las esporas son unas células especiales que pueden germinar y originar nuevas plantas. Las esporas tienen una cubierta resistente para protegerse, ¿no? Esa es una reproducción en el reino Plantae cuando no tienen semillas. ¿Ya? Muy bien. Clasificación. Ya.
En la clasificación les había mencionado que tenemos a las briófitas. Estas briófitas eran las primeras plantas, ya fueron los primeros vegetales que aparecieron durante el Paleozoico. Viven en lugares húmedos o acuáticos, ¿no? Que son los musgos, las hepáticas, los antoceros. ¿Ya? Los musgos son briófitas que viven en lugares húmedos, ¿no? Por ejemplo, ahí podemos ver a un musgo, donde está viviendo en un lugar húmedo y a veces también crece en las casas cuando hay partes húmedas, en los ladrillos no está húmedo y entonces crece como medio pastito, ¿no? Esos son los musgos, ¿no? Estas son las hepáticas que tienen su estructura, ¿no? Tiene un caloide, un filoides, tiene sus setas como filamentos, su cofia, y estas son las esporas por el medio que se van a reproducir, ¿no? Entonces así se ve las hepáticas, ¿no? Estos son los... Ahí también tenemos, ¿no? A las plantas que se van a encontrar dentro de las briófitas. Las pteridofitas. Las pteridofitas van a ser plantas que van a comprender los licopodios y y las celaginelas, que también van hasta los equisetos, que son llamados, ¿no? Las colas de caballo y los helechos propiamente dichos. Estas pteridofitas se reproducen por medio de esporas, que van a producir esporangios. Quiere decir que no hay flores ni semillas. Por eso es que se les llama antiguamente criptógramas. Son las plantas criptógramas, ¿ya? Entonces acá podemos observar a los helechos. ¿Qué son los helechos? Los helechos van a ser las plantas que viven en los bordes de los ríos y en zonas húmedas, ya, y umbrosas en general. Ahí podemos observar uno de los ejemplos de las pteridofitas, ¿no? Conocidos como helechos. Nosotros lo conocemos como helechos, ¿no? Ahí lo podemos observar. Otra clasificación también del reino Plantae son las espermatofitas. En las espermatofitas, como les había mencionado, su reproducción se reproduce con formación de flores y semillas. Por la posesión de flores, a estas plantas la vamos a llamar fanerógamas o antofitas. Quiere decir que son una parte de la clasificación que presentan flores. Ya la vez se clasifican en dos, en las gimnospermas y angiospermas. Las gimnospermas, sus semillas se encuentran desnudas en la axila de brácteas o directamente sobre el eje de la inflorescencia. Como por ejemplo, aquí se encuentran los pinos, los abetos, los cipreses, las cicas, el ginkgo, ¿no? Son los árboles, ¿no? Los que tenían el tallo grueso, por eso es que se les dice tienen las semillas desnudas y no presentan flores, ya no tienen flores. En cambio, las angiospermas es un grupo muy amplio, muy dominante en la actualidad, ya que presentan sus óvulos, o sea, quiere decir que vamos a encontrar semillas que van a estar encerrados en un recipiente que es el ovario, ¿no? Que se va a transformar esto en fruto. ¿Ya? En esta parte de las angiospermas, en la parte de la clasificación de las espermatofitas, vamos a encontrar a todas las plantas con flores y frutos. En cambio, acá vamos a tener plantas que no tienen flores, pero sí se pueden, tienen semillas, sí forman las semillas. ¿Ya? Ahí podemos ver, ¿no? Los cipreses, ¿no? Los árboles, la selva y gran cantidad de plantas que tienen flores y nos van a dar frutos. Ese es en cuanto a la clasificación del reino Plantae. Ahora vamos a ir a resolver nuestra ficha.